los mecanorreceptores, los electromecánica, etc. Sigamos. Receptores del dolor. Vamos a comenzar a describir entonces uno por uno. Receptores del dolor son llamados nociceptores, ¿ya? Pues lo que viene del latín, noci, que es decir dolor, nociceptor. Mecanismo de alarma que detecta situaciones anormales, posiblemente nocivas. Se detectan estímulos de varios tipos. Entonces, ya yo les decía a ustedes que algún trauma mecánico, algún trauma térmico o algún trauma químico, es decir, va a desencadenar dolor, es decir, mecánico por compresión y estiramiento, es decir, normalmente los receptores mecánicos, es decir, actúan cuando hay presión o estiramiento. Ahora, si esa presión es excesiva, estos mecánicos también, es decir, van a captar la sensación esa como dolor. Es decir, los receptores nociceptores captan ya la lesión tisular como dolor. Los térmicos, cuando hay mucho calor o mucho frío extremo, también lo captan ya como dolor. Y los químicos, cuando hay excesiva acidez o excesiva alcalinidad, también lo captan como dolor. Los receptores están repartidos por todo el cuerpo, no solo en la piel y excepto en el cerebro. O sea, aquí los receptores del dolor, los nociceptores, están ausentes en el cerebro, pero en toda otra parte del cuerpo están estos receptores del dolor. ¿Qué dice? Todas las células del cuerpo son sensibles a la temperatura ya que pueden afectar su funcionamiento químico, pero en especial el cerebro, porque su complejidad requiere una temperatura más estable que otras partes del cuerpo, de tal manera que es vital que la temperatura se mantenga alrededor de los 37 grados y no supere los 40,5 grados. Entonces, fíjense que cuando hay fiebre, la gente comienza a tomar medidas porque después de los 39,5 grados centígrados, ya la célula nerviosa del cerebro comienza a sufrir y hay que bajar a todo costo esa temperatura, ¿no es verdad? Porque ahí vienen las convulsiones, febriles, etcétera. Sigamos. Propioceptores. ¿Qué pasa con los propioceptores? Esos perciben o captan la posición relativa de los miembros del cuerpo, movimiento, velocidad, etc. Esto es interesantísimo. Pena que no estoy en clase presencial para explicárselo con lujo de detalle, pero vamos a hacer todo lo posible porque ustedes lo entiendan en forma virtual. Aquí fíjense que en la del dibujo tenemos la parte inferior de la pierna, el tobillo, tenemos el pie, después tenemos un corte de la médula con las astas anteriores, astas posteriores, después hay vías nerviosas que van de la médula, por ejemplo, al cerebro. Aquí tenemos un cerebro en la parte superior. Esto, en la explicación y el ejemplo bien correcto para entender esto, es cuando ustedes han visto, por ejemplo, un video en cámara lenta. Cuando ven un video en cámara lenta, ustedes ven que aparece un cuadro de una inclinación de 10 grados, después el otro se inclina 20 grados, después 30 grados, 40 grados, 50 grados, o sea, que ve el movimiento, lo ve secuencialmente en fracciones de segundo. Muy bien. Entonces, aquí el cuerpo, es decir, el sistema nervioso comandado por el cerebro, la corteza cerebral, etcétera, y todos los centros nerviosos que están envueltos en ese problema, es decir, tienen que saber en tiempo real, online, que se llama, la posición de cada segmento del cuerpo. O sea, la tercera falange está en qué posición, qué ángulo está con relación a la segunda qué relación está con la tercera, el pie qué relación, qué ángulo guarda con el tobillo qué ángulo guarda con la tibia, etcétera. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la persona mantenga la bípeda estación, o sea, la verticalidad. Ustedes saben de que estar vertical y caminar, es decir, y peor correr, demanda un esfuerzo bien sincronizado y comandado por un centro nervioso
que online se vaya enterando de todas las posiciones de los segmentos del cuerpo. Porque imagínense, por ejemplo, un campeón en velocidad, en los 100 metros. Ustedes saben que los campeones mundiales de velocidad en los 100 metros bajan los 10 segundos. Están en 8 segundos, inclusive los récords, etcétera, y son llamados los hijos del viento, ¿no verdad? Que son los más veloces. Entonces, si no hubiera este comando y esta coordinación, a esa velocidad, la persona corriendo trastabillearía y se caería, perdería el equilibrio. Entonces, justamente esa recepción de la parte cerebral en tiempo real, online, de la posición de cada segmento del cuerpo, es lo que estamos estudiando dentro de este capítulo, los propios receptores. Entonces, percepción de posición relativa de los miembros del cuerpo, movimiento, velocidad con que se ejecutan estos movimientos. Hay detectores en los músculos, articulaciones y ligamentos. Sirve para explorar objetos, guiar el movimiento de las extremidades. Entonces, imagínense, esta es la función de estos llamados propioceptores. Sigamos. Y estas sensaciones captadas por los propios sectores van por dos vías, que ya yo las había nombrado en una clase anterior. Una es la vía de la columna dorsal y lemnisco medial. Esto tiene que saber. Y otra es la vía espinotalámica. La vía, fíjense, columna dorsal, lemnisco medial, ¿qué va a pasar? Las sensaciones somáticas, fíjense acá ya, aquí abajo, o sea, estamos hablando de la figura de la izquierda, la parte inferior, dice axones de la raíz dorsal. Entonces, por aquí, supóngase usted, no sé, entra una sensación X, ¿ya? Entra y va a la médula espinal. Y fíjense, de aquí de la médula espinal, esa sensación captada por un receptor sube por el mismo lado de la médula espinal. Entró por el lado izquierdo, perdón, por el lado derecho, en el caso del paciente, por el lado derecho de la médula espinal, y sube por la columna dorsal y hace su primer sinapsis, fíjense, aquí en los núcleos aquí está, bulbo raquídeo. Entonces, de aquí del bulbo raquídeo se cruza al lado opuesto y va y hace otra sinapsis en la protuberancia, perdón, en el tálamo. Entonces, este pedazo de la vía, que es desde el bulbo hasta el tálamo, ya se llama lemnisco medial. Por eso es que la vía se llama vía de la columna dorsal y lemnisco medial. Entonces, de aquí del bulbo ya va la corteza. Repito nuevamente, rápidamente, no tenemos mucho tiempo. Entonces, la sensación nerviosa entra a la médula espinal, ¿ya? Y hace sinapsis en la motoneurona respectiva, ¿ya? O interneurona primero, después motoneurona, pero lo importante es que, fíjense aquí, entró por el lado derecho del paciente, de la médula del paciente. Y de ahí por el mismo lado sube, por la columna dorsal hasta el bulbo raquídeo, donde está la segunda neurona. En el bulbo raquídeo se cruza al lado opuesto, lado contralateral, y sube por la fibra del lemnisco medial, ya al tálamo. Y de aquí del tálamo recién va a la corteza cerebral. Esa es la vía columna dorsal lemnisco medial. Ahora vamos a ver la segunda vía por donde sube también. Por esta vía va el tacto, la vibración, la discriminación entre dos puntos y la propiocepción. Entonces, todas estas funciones nerviosas van por esta vía de la columna dorsal lemnisco medial. Y ahora vamos a ver por dónde va esas otras sensaciones del dolor, la temperatura, parte de la sensibilidad táctil, etc. Entonces, tacto, temperatura y dolor va por esta otra vía. Esta otra vía se llama espinotalámica. Hay alguien que está haciendo ruido ahí que le voy a cerrar su micrófono. ¿Eh? Y lo voy a penalizar a todos porque voy a poner mudo toda la platea.
Entonces, por favor, que se toque, ¿no? Le decía yo entonces que esta segunda vía, que es la espinotalámica, fíjense que entra la sensación dolorosa, por ejemplo, porque esta capta dolor, temperatura y, y el tacto. Entonces, entra por el lado derecho de la médula. Fíjense, ahí hace la primer sinapsis a la entrada. Después se cruza, ahí mismo se cruza al lado opuesto y sube por los fascículos espinotalámico lateral, ¿ya? Y va directo hasta el tálamo. Y del tálamo va a la corteza cerebral. Entonces, fíjense la diferencia con la otra vía. La otra vía entraba por el lado derecho, subía por el mismo lado hasta el bulbo, de ahí pasaba al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. Acá, fíjense, entra por el lado derecho y ahí mismo la médula se cruza al lado contralateral. Y por ese lado sube por el fascículo espinotalámico lateral y ya no para en el bulbo, sino va hasta el tálamo. Ahí en el tálamo hace su segunda sinapsis y la tercera sinapsis ya la hace directamente en la corteza cerebral. Esa es la vía espinotalámica. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos vía dorsal, el disco medial. Bueno, aquí está se la voy a leer rápidamente lo que yo le he explicado. Esta información se transmite a través de las columnas dorsales de la médula espinal, transmitiendo la sensación táctil y propioceptiva del lado derecho por la columna dorsal derecha. Al llegar al bulbo raquídeo se produce una sinapsis con las células del núcleo de la columna dorsal, produciendo un comienzo de las aferencias mecanoreceptoras y propioreceptoras, pasando por el hemisco medial del bulbo raquídeo. Después se produce otra sinapsis a nivel del tálamo para terminar proyectándose en las regiones específicas de la corteza somatosensorial, que es la corteza cerebral, ¿no? Entonces aquí está todo lo que le hemos dicho y le he explicado en el dibujo. Sigamos. Ahora, la vía espinotalámica. Fíjense lo que dice. Los receptores térmicos y del dolor utilizan nervios más lentos y hacen sinapsis nada más al entrar en la columna. Esta información se transmite a través del tracto fascículo espinotalámico y va directamente al tálamo. A partir de aquí se proyecta la corteza cerebral. En este caso, la información que se transmite es contralateral, o sea, entra por el lado derecho y sube por el lado izquierdo de la médula espinal, a diferencia de la información propioceptiva y táctil. Entonces aquí está bien. Entra y se cruza al lado, entra por la parte derecha de la médula y se cruza a la parte izquierda y sube directo al tálamo y del tálamo va a la corteza, como yo les había dicho, ¿no? Muy bien. Funciones motoras de la médula espinal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su organización? Médula espinal. La sustancia gris medular es una zona integradora de los reflejos medulares. Casi todas las señales sensitivas penetran por las raíces posteriores, luego una rama del nervio sensitivo termina en la sustancia gris medular y desencadena los reflejos segmentarios. La otra rama transmite señales a centros superiores encefálicos. Entonces, fíjense que esto también lo van a ver en la parte práctica, cuando veamos reflejo, ¿ya? Este es un esquema de cómo se procesa el reflejo. Entonces aquí tenemos un corte de la médula espinal. Fíjense, ustedes saben que si nosotros hacemos un corte tangencial o transversal, que es lo mismo, de la médula espinal, vemos que en forma de H está la sustancia gris y alrededor de la sustancia gris está la sustancia blanca, cosa que en la corteza es completamente al revés. En la corteza cerebral tenemos por fuera la sustancia gris y por dentro tenemos la sustancia blanca, ¿verdad? Bueno, eso para que se vayan acordando de anatomía. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un receptor en la piel. Alguien se ensucia con un clavo. ¿Cómo hace? Entonces, la sensación de dolor entra por esta vía sensitiva, viene por aquí y entra por las astas posteriores de la médula espinal. Después de las astas posteriores de la médula espinal, va a ser una sinapsis en la motoneurona anterior y después va a salir la orden motora para que la persona retire el pie del clavo ese que ha pisado en la tabla vieja, el suelo. Pero antes de eso también manda un filete nervioso, fíjense, al cerebro
para que el cerebro se entere. O sea, le está diciendo prácticamente, oiga, señor cerebro, el suscrito ha pisado una tabla con un clavo y se ha sunchado, y entonces ya ha venido la orden motora que ha salido por el ata anterior de la médula y ha retirado el pie. Pero a través de ese filete nervioso, como dice aquí, dice, la otra rama transmite señales a centros nerviosos, a centros superiores encefálicos, ¿verdad? Entonces, aquí queman motoneuronas anteriores. Entonces, aquí, como estamos sobre la hora, ya esto es la parte de médula espinal y esto ya lo van a pasar en la próxima clase. Entonces, aquí el tiempo es limitado, es 35 minutos máximo en Zoom. Bueno, aquí está entonces, si tiene alguna pregunta que hacer con relación a esa parte de las vías, la parte sensitiva, los receptores propioceptivos, eso que le he contado de control de tiempo real, online, etcétera, de los segmentos del cuerpo. Fíjense que ahí hay para hacer 500.000 preguntas, ¿la verdad? Si tienen duda, alguna cosa, sáquense la duda ahora o después ya callen para siempre, como se dice, ¿no? Adelante, estamos a su disposición. Muy bien. Si está todo entendido, si no hay dudas, entonces eh, a partir del día de la próxima semana ya vamos a comenzar con las clases presenciales. Ya están formados casi todos los grupos y van a comenzar a exponer rápidamente para que el tiempo también no nos atropelle. Van a comenzar a exponer los temas que ya se les ha enviado y bueno, vamos a ponernos en marcha, ¿no es verdad? Porque ya vamos a tener que fijar la fecha del primer parcial y la cosa pues va rápido, ¿no? Fíjense, el próximo ya vamos a entrar en mayo, junio ya es mitad del año. Entonces hay que ponerse las pilas, ¿no? ¿Verdad? Ustedes tienen varias materias y tienen que organizarse también el tiempo que le van a dar a cada materia, ¿no? ¿Verdad? Claro que no es lo mismo darle el tiempo a fisiología que a cardiología, ¿no? ¿Verdad? Bueno, todo bien entonces, un abrazo grandote, pórtense, nos vemos la próxima clase el día lunes. El día lunes, como le digo, todavía no vamos a comenzar lo porque este día lunes era ya que comenzaban los grupos a exponer, ¿no? Sí, doctor, este lunes comenzó. Ya. Entonces no vamos a variar eso, si no nos vamos a atrasar mucho. Entonces el día lunes van esos dos primeros grupos, a F, y los dos primeros en el horario de clase, una verdad que ya hemos puesto, y ya les he dicho que yo, el primer horario de clase es 8:30, ¿no? Alrededor de las 9 tienen que estar ya esos dos grupos ahí y el otro, el F y el D, comienza a las 10:30 tiene que estar ya instalado con su PowerPoint, todo listo para cuando yo llegue y escuche las exposiciones. Las personas presentes son solamente aquellos integrantes de los dos grupos que van a exponer. El resto no precisa venir. ¿Está bien? Un abrazo entonces, nos vemos hasta el próximo lunes. Chao, chao. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor, muchas Chao, gracias. chao. Luego, doctor, gracias. Ok, chao, chao.